Esta tabla es holdings sobre el mNAV. Entonces, en el eje vertical tenemos la cantidad de bitcoins, que actualmente es 640. Bueno, este valor está tomado de donde está, pero acá le vamos sumando como escalones, ¿no? De a 50.000 bitcoins. Entonces, esto sería las reservas de bitcoin que tiene la empresa. Y en el eje horizontal es el mNAV, que ahora está en 1.41. Entonces, lo que decimos con esta tabla es, bueno, con un precio de bitcoin a 150, en esta tabla, cruzando el mNAV con la cantidad de bitcoins que hay, ¿cuánto estaría la acción? Entonces decimos, claro, Bitcoin está a 150.000. Y acá la empresa va a tener hacia fin de año 650.000 Bitcoin. Entonces, y su mNAV está en 1.41, o sea que está entre 1.25 y 1.75. Lo podemos poner en 1.50 si queremos solo tomar la franja del medio. Y decimos, bueno, entonces, para fin de año, con un precio de Bitcoin en 150.000, estaría, si llega a 650.000, saldría 476 la acción de estrategia. MSTR estaría en este precio. Entonces, nada, lo que está resaltado es el precio aproximado hacia fin de año con el mNAV moviéndose entre 1.25 y 1.75. Y la cantidad de bitcoins que se está acercando ya estaría entre 650 y 750.000. Entonces sería, bueno, este es el precio esperable, un rango entre 400 diríamos y 640. Perfecto. Entonces esto te sirve para darte una perspectiva, porque lo que pasa en finanzas para la gente que no es muy técnica o sabe mucho, es que imagina números y no sabe bien de dónde. Entonces decís, bueno, sí, esto va a subir 1000% y va a estar Bueno, a 10.000. Y vos decís, pero pará, ¿y dónde sale esto? Bueno, esto te permite tener cierto norte y decir, bueno, o al revés, decir, bueno, si la acción de estrategia va a estar en $1.000, ¿qué requeriría? Y bueno, requeriría que tenga ya 1.000.000 de bitcoins y que tenga un 2.25 de mNAV. No es algo como se va a hacer así nomás. Tiene que tener, te da un poco de un cable a tierra, digamos, para tener más sí, o menos no, orientación. te Así que me pareció entiendo. muy bueno. Hola a todos, soy el Bitcoin Libertaria. Nuestro invitado de hoy es Leopoldo Berchuk. Leopoldo es un antropólogo argentino especializado en Bitcoin desde una perspectiva antropológica económica con un enfoque creciente de estrategias corporativas de tesorería de Bitcoin. Nacido en Buenos Aires, se graduó como licenciado en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires con una tesis que inspiró su libro Monedas, monedas sociales y criptomonedas, un estudio desde la antropología económica explorando Bitcoin como tecnología social para resolver problemas de coordinación en mercados y pagos. Como Product Manager y estratega en Strategy desde hace más de 3 años, ha contribuido al desarrollo de productos basados en Bitcoin y lidera talleres y charlas sobre adopción corporativa en Latinoamérica. Leopoldo promueve la estrategia pionera de la empresa de acumular Bitcoin como reserva de tesorería, habiendo invertido miles de millones mediante deuda y emisión de acciones para superar el rendimiento de activos tradicionales. Ha participado en eventos como Bitcoin for Corporations y alianzas con Bitcoin Magazine, compartiendo un playbook de 4 pasos para que otras compañías adopten Bitcoin. Hoy vamos a hablar de la estrategia de Strategy, valga la redundancia, liderada por Michael Saylor para convertirse en el banco Bitcoin más grande del mundo. Leopoldo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Encantado de estar acá en tu programa. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema. Solo Perfecto. un pequeño descargo, disclaimer. Estoy como empleado, no como vocero de la empresa, sino como un empleado que está de adentro y conoce bien cómo es que funciona y porque soy Bitcoiner además. Entonces, tengo una buena sinergia ahí en la compañía. Perfecto. Perfecto, sí, no, obviamente está muy bien el disclaimer. Otro disclaimer, no, acá no hacemos ningún tipo de financial advice. Hoy es un día rarísimo. Bitcoin venía para arriba, el lunes tocó un Sí. all-time high. Ayer me fui a dormir con Bitcoin a 119.000. Hoy está en este momento 112.900, pero me enteré mirando el gráfico que tocó llegó casi a 100.000 y volvió a rebotar. Una cosa de locos por esto de las tarifas. Parece que Trump quiere poner tarifas en China y todas esas cosas. Y por eso, como digo siempre, a la gente que invierte en Bitcoin, entiendan que esto es un mercado totalmente volátil y que muchas cosas parece que va para arriba, pero pueden salir al revés. Así que bueno, Leopoldo, vamos con la primera pregunta que le hago a todos, que es, ¿cómo llegaste a Bitcoin? ¿Cómo tomaste la píldora naranja? Bueno, la verdad es que yo conocí a Bitcoin casi desde que empezó, pero yo era un adolescente, o sea, eran cosas de la Deep Web y qué sé yo, y yo veía que se usaba Bitcoin, pero realmente no entendía muy bien para qué servía
ni qué utilidad podía tener, ni cómo se compraba. Entonces fue algo como que quedó ahí. Yo sabía su existencia, pero no le di mayor importancia por, digamos, 5 años. Y ahí por 2015, 2016, es que empecé a leer un blog, que lo pueden encontrar, que se llama Bitcoin Theory, que trata justamente desde las ciencias humanas y sociales, filosofía, economía, Bitcoin, ¿no? Entonces eran varios artículos de distintos autores, pero autores que me eran familiares a mí. No era una cosa técnica o puramente económica, sino que había artículos de, pongámosle, Foucault y Bitcoin, Hayek y Bitcoin, Althusser y Bitcoin, eh, y varios más. Pero eran artículos cortitos, bastante concisos, este, y un blog además muy interesante. Si el autor era anónimo, pero si yo reconocí la escritura y le pregunté en persona al autor en un momento, porque hay un libro que salió hace un par de años, 2023, que se llama Crypto Sovereignty, que es el mismo autor, porque el tono es el mismo, hay citas que son las mismas. Pero bueno, es ya un lado como de una filosofía muy profunda de Bitcoin. Yo de hecho hice una reseña, aparte de todo el currículum que viste, que es bastante muy completo. Yo trabajo en Criptonoticias, hago notas de autor, notas de opinión. em, y bueno, le hago reseñas a varios libros que me gustan, y uno es ese Crypto Sovereignty. Así que bueno, ese es como el camino por el que entré, ¿no? Del lado así de una filosofía y ciencias humanas bastante profundas que me dijeron, o sea, me hicieron notar que era una tecnología muy radical, que podía eh, que habilitaba, digamos, otras formas de sociabilidad o de sociedad a partir de lo que permite, ¿no? En lo que vos mencionaste un poco de la coordinación y demás. Y bueno, otro tipo de contractualismo, otro tipo de, sí, de relaciones sociales, básicamente, mediadas por la tecnología. En un momento escribí un artículo del tema de la confianza, pues también es algo que se debatió mucho. No es una tecnología que limite o impida la confianza, sino que permite evadir a los malos actores, o sea, vuelve inútiles a los malos actores a un nivel muy fundamental. Entonces, no es que se van a destruir las relaciones de confianza, sino que las potencia y permite una sociabilidad en la que puede haber confianza, no la descarta, digamos, no te obliga a no confiar, pero incluso en esos casos donde puede haber malos actores, eh, los inutiliza, digamos. Y bueno, eso es algo en la tesis que vos mencionaste, que es el libro. Yo lo publiqué como libro, mi tesis, porque quería que llegue a un público no solo académico, sino un público un poco más amplio, pero bueno, no es un bestseller, tampoco es un libro ligero como para leer, para introducirte en Bitcoin. Pues se supone que vos ya debes saber algo más o menos de cómo funciona para poder ir más profundo y llegar a unas ideas un poco más profundas. Bueno, y uno de los temas que traté son las monedas sociales. Vos que también sos de Argentina, eh, te acordarás de los mercados de trueque y demás. Eso me parece un tema muy fascinante y un lugar donde Bitcoin resuelve problemas, básicamente, porque uno de los problemas que tuvieron era que al escalar demasiado se perdía la confianza y malos actores podían tirar abajo todo lo que se había construido. Las criptomonedas en expansión, o sea, Bitcoin y toda ya la tecnología de blockchain permiten solucionar varios de los problemas que se habían presentado en esos mercados, en esas dinámicas. Entonces, Sí, bueno, así fue más o menos mi meterme en ese agujero de conejo, como dicen, primero desde las humanidades y decir, bueno, yo quiero que esto se haga bien, digamos, hacerlo dentro de la academia, dentro de la universidad, publicar trabajos de investigación y abrir, digamos, un campo de estudio en Bitcoin, como lo que quise hacer. Después me contrató Strategy justo cuando me estaba graduando y bueno, y ahí convergieron, digamos, mi carrera profesional, laboral y mi carrera intelectual. perfecto. Sí, tocás el truco que vos sos joven, pero yo viví durante Mm, el momento que volvió el trueque allá por el año 2000, 2001. Yo me acuerdo que en esa época estaba no digo que estaba de moda, pero se usaba el tema del trueque y lo que vos decís, esos clubes del trueque que al principio funcionaban muy bien como una alternativa a la crisis económica, se terminaron rompiendo y colapsando por eso, por por los malos actores, por gente que empezó a falsificar los bonos del trueque y todas esas cosas y se terminó de romper y bueno, después colisionó la crisis y demás.
Después Argentina Ujú, empezó a crecer de nuevo y se terminaron los grupos, los clubes del trueque, pero es interesante. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo? Porque vos sos antropólogo, o sea, yo lo que, toda la gente con la que me encuentro es o ingeniero o economista o gente que viene del mundo de los negocios, pero vos sos antropólogo y cuando estaba buscando información sobre vos, vos sos recibido de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ujú. que tiene como una especie de, sobre todo ahora con todo este problema que hay de las universidades en Argentina, tiene como una especie de preconcepto, ¿no es cierto? Filosofía y letras. ¿Cómo conectaste tu carrera de filosofía con algo relacionado con Bitcoin, aparte de lo que me contaste? ¿Y cómo fue la reacción dentro de tus profesores, la parte académica de la universidad? Bien. Sí, hay preconceptos, digamos, desde adentro y desde afuera. Yo sé que desde afuera, por ahí, los que están más del lado Bitcoin, como vos decís, son más gente técnica, gente de finanzas, y por ahí tiene una concepción de que esto, bueno, se había discutido mucho del adoctrinamiento, ¿no? La verdad es que la UBA en general es muy abierta, eh, y básicamente puedes presentar cualquier cosa mientras la presentes bien. O sea, es exigente. Tenés que realmente tener un rigor académico y no podés escribir cualquier cosa, pero sí puedes escribir sobre cualquier cosa. Entonces, em, sí, obviamente hay una cuestión de las temáticas que son más populares. Por lo menos mi carrera, porque no es lo mismo en todas las carreras, incluso en la misma facultad, mi carrera te prepara muy bien para hacer la tesis de grado porque hay un seminario anual en el que se prepara un proyecto de tesis. Y luego a partir de ese proyecto, uno presenta el proyecto y luego tiene que hacer su tesis. Yo estaba en... hay varias cátedras de ese seminario para, en general, distintas temáticas, porque hay temáticas que son muy populares, como que muchos graduados se quieren dedicar a eso, por ejemplo, educación, hacen muchos trabajos sobre educación, este, entonces hay una cátedra entera sobre educación. Yo fui a la cátedra, etcétera, digamos, a la cátedra que era para cosas variadas, y dentro de eso también se armaban grupos de trabajos similares, y yo estaba en el grupo de los trabajos únicos, más o menos. Entonces, en cada uno de mi grupos no tenía nada que ver un trabajo con el otro, de los que estaban preparando. Em, entonces sí, era como, es un tema marginal, digamos. Y dentro de la antropología también es un tema raro, porque cátedra de antropología económica hay una, es una materia muy fundamental. Se llaman antropologías sistemáticas. Hay tres antropologías sistemáticas, que es política, económica y simbólica. Son como las tres bases fuertes. em, y bueno, está económica, y en económica hay solo un texto sobre moneda, que es un texto muy interesante que yo lo usé en mi tesis, que es sobre una moneda de sal que surge en unas islas de Oceanía, y cómo distintas tribus tienen esa moneda común que la genera una sola tribu y es como una especie de monopolio, pero bueno, es un trabajo igual del 68, o sea, no es un trabajo viejo también, pero bueno, es el único trabajo que hay sobre ese tema. Entonces, yo estaba haciendo criptomonedas, que era justamente un tema marginal dentro de un área ya marginal, o sea, era un tema muy, muy recóndito y poco visto y novedoso. Nadie se opuso, obviamente, les pareció muy interesante, pero era difícil encontrar un jurado. Yo vi el momento que se reunió la asamblea, eh, o el claustro, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero bueno, se reúnen los docentes y algunos graduados y los estudiantes y tienen que decidir como los temas del día. Y sale el tema de mi tesis, me habían dicho cuál era la fecha, entonces yo lo veo en vivo y dicen, bueno, ahora tenemos que elegir un jurado para que evalúe esta tesis. Y dicen el tema y hubo como medio minuto de silencio en que se quedaron mirándose a ver quién podía ser jurado de esa tesis, de ese tema. Y finalmente lo encontraron y tuve un buen jurado, pude hacer la defensa, y de hecho la defensa de tesis está en YouTube. O sea, si ustedes buscan mi nombre, eh, defensa de tesis, sale y pueden verla, porque fue en vivo, porque fue terminando la pandemia, se hicieron las defensas, se tenían que hacer online, pues no se puede ir en persona. La mía es una de las últimas que se hizo de forma remota, pero bueno, yo estoy contento de que quedó grabada. Entonces ahí está todo el proceso y fue un poco larga también. Pero sí, o sea, por lo demás es así. Em, yo lo que me preocupaba de la academia en realidad es que es muy lenta, pero acá y en todos lados. Entonces yo quería tratar este tema ahora. De hecho, justamente como yo
estudié bastante el tema de trueque, porque hice un capítulo de mi tesis sobre eso. Lo que decían los mismos trabajos sobre ese tema era que la academia había llegado 10 años tarde a estudiar ese tema, porque los trabajos eran todos posteriores. No se hizo un trabajo mientras eso ocurría, se hicieron trabajos después. Entonces yo dije, no, yo no me quiero quedar atrás, yo no quiero esperar 10 años a escribir sobre Bitcoin, quiero escribir sobre Bitcoin ahora. Y entonces me mandé a hacer esa tesis de grado. Y bueno, y espero haber sentado ciertas bases para que cuando la academia se entere y le guste, le interese ponerse a estudiar eso, ya me tengan de referencia y bueno, haberme instalado y haber contribuido un poco con lo básico, porque mi tesis es muy teórica, es muy básica. De hecho, me quitaron un punto por no hacer trabajo de campo. eh, pero, pero establece esto como un marco teórico, porque lo que me pasó fue eso, además, no había de dónde agarrarse. Fue como que tuve que evaluar toda la discusión entre la no discusión en realidad, porque los economistas decían cosas, por un lado, modelos totalmente abstractos y sin dato empírico, digamos, el modelo de Adam Smith, del trueque, justamente, cómo empieza, de dónde surge el dinero y demás, los economistas lo sacaron un poco de la galera, no buscaron evidencia de nada de lo que decían, sino es un modelo puramente lógico. Los antropólogos encontraron que no se cumplían varias cosas de las que esperaban los economistas, pero tampoco generaron un modelo alternativo y no hubo una discusión. Entonces, bueno, yo traté de poner un poco al día toda esa discusión. Hay un economista, por suerte, en 2001 hizo un trabajo muy interesante, que es del que yo agarré, que es bastante sintético en cuanto a eso. Tómate las contribuciones de los antropólogos, discute con los otros economistas y dice, bueno, las cosas son más bien así. Y establece una teoría de dinero y de crédito que me pareció mucho más superadora que lo que había. Entonces yo usé eso en mi tesis como principal, pero no es un economista conocido. Eh, Así que bueno, fue un poco eso, pero así es más o menos la vida en la academia, diga, y cómo funciona la universidad es eso, es realmente bastante amplia. eh, pero sí, hay temas que son populares y que todo el mundo te da la mano y te dice, sí, sí, bueno, venía a tratar esto, unite a mi grupo de investigación, y hay temas que son muy marginales y por ahí no interesan, pero nadie te va a decir no lo hagas. Claro, claro, sí, seguramente, pero no, aparte que Bitcoin es un tema marginal dentro de áreas como las ciencias económicas o la Ujú, ingeniería. Yo tengo un pibe amigo mío, yo cuando estudié economía, Bitcoin no estaba, ¿no? Entonces no pude hacer ningún tipo de tesis relacionada con Bitcoin, pero, por ejemplo, tengo un amigo él se recibió de ingeniero en informática y que hizo su tesis basada en la minería de Bitcoin hace unos 10 años atrás. Y también fue todo un tema encontrar gente que lo evalúe, porque, porque era un tema básicamente marginal. A día de hoy, uno, por ejemplo, piensa que Bitcoin, como yo me pasa, ¿no? Que estoy todo el día hablando de Bitcoin, leo, estoy en Twitter, hago podcast y demás. Entonces me parece que Bitcoin es algo normal, cuando en realidad no es algo normal. O sea, no. la gente no es algo que está adaptado el 100% a la gente. De hecho, nosotros somos muy poquitos los que entendemos y los que usamos Bitcoin. Entonces, eh, vienen esas cosas. Y bueno, después de ahí diste el salto a Strategy. ¿Cuál es tu rol precisamente en Strategy allá en Argentina? Bueno, también tuve una carrera muy loca. En realidad, yo empecé a buscar trabajo cuando justamente estaba terminando la carrera. Y de hecho, mi defensa de tesis, esa que está grabada, la hice haciendo el ingreso a Strategy, porque hay todo un programa ¿cómo se llama? De capacitación que hay que hacer, que es bastante largo. Y yo estaba en eso, tuve que pedirme un día de examen para dar mi defensa de tesis, y varios de mis compañeros la vieron, la defensa de tesis, justo cuando estaba entrando, porque yo entré y me presenté como, bueno, estoy haciendo este trabajo y demás. Entré al soporte técnico porque un amigo me refirió, eso es lo más gracioso. Fue una referencia, porque hay un programa de referidos de empleados. Si vos haces entrar a alguien y esa persona está durante cierto tiempo, te llevas una comisión bastante buena. Eh, y bueno, un amigo mío de toda la vida trabajaba acá de casualidad, yo ni sabía que trabajaba. Él decía que trabajaba en una empresa que compraba Bitcoin. Yo ni me imaginé que fuera MicroStrategy en ese momento. Y me mandó ahí el referido, porque yo estaba buscando trabajo. Entré y dije, acá va a pasar algo bueno. O sea, estoy en la empresa más importante del mundo de Bitcoin, entrando, terminando una tesis sobre Bitcoin. Y efectivamente
Fue una carrera extraordinaria. Entré al soporte técnico, hice mi trabajo de soporte técnico y en un momento me tomaron para querían hacer productos de Bitcoin. Eso fue el año pasado, ya parece que fue hace un montón. Entonces me pusieron de Product Manager. Y entonces trabajé con unos equipos y había dos productos de Bitcoin que se estaban haciendo, que los pueden encontrar porque hay videos porque hasta se anunciaron esos productos, pero al final decidieron no continuarlos, que son una plataforma de recompensas de Lightning. Creo que en 2023 fue que lo anunciaron y en 2024 fue que anunciamos lo que yo estaba haciendo. Yo después hice lo de Lightning también, porque era un equipo chico, entonces éramos los mismos. Pero yo empecé primero a desarrollar la idea de Orange Checks. Saylor empezó en un momento, le agarró la locura de los Orange Checks, que eran como los Blue Check de Twitter, pero basados en Bitcoin, que no es mala idea. Yo, la verdad, también creo que eso va a llegar en algún momento, un tipo de identidad descentralizada y demás. Pero bueno, él lo quería hacer como un producto. Y entonces hicimos bastantes experimentos y hicimos ¿cómo se llama? Mezclamos los DID, identificadores descentralizados, que lo estaba haciendo además una empresa de Jack Dorsey, que se llamaba TBD, con los ordinals. O sea que básicamente algunos por ahí bitcoiners nos van a odiar, pero eran como una especie de NFT de tu identidad en la cadena de Bitcoin. Entonces esa fue como nuestra forma de hacerlo funcionar y publicamos en el GitHub de Strategy, en ese momento MicroStrategy, la forma de hacer el método, digamos, para hacerlo funcionar. Y yo conozco un par de gente que lo está continuando ese trabajo, así que está bueno. Eh, lo que yo quería era poder publicar algo en código abierto y que no quede archivado en algún repositorio de la empresa interno. Y eso lo pudimos lograr. Pero nada, después nos cerraron el proyecto y bueno, a mí me dejaron como product manager de la plataforma Strategy, que es el software que la empresa estuvo vendiendo por 30 años, digamos, es el núcleo de su negocio. Entonces ahora yo soy product manager de el software de BI, que también sé bastante porque trabajé 2 años en eso, en soporte técnico, y me gustaba bastante, me gustan las bases de datos y demás, porque eso es algo que también me dediqué medio tiempo mientras estudiaba, así que tengo ese costado. Y también soy bastante nerd de las computadoras, aunque no haya estudiado eso, así que ese costado lo tengo. Pero bueno, eso es lo que hago hoy día. Y bueno, sí, conocí a Ed, obviamente, porque todavía quedé en la compañía como el tipo de Latinoamérica que sabe de Bitcoin, soy yo, es la empresa. Eh, y, y uno de los pocos que saben bastante de Bitcoin dentro de la empresa en mundial, porque la empresa, digamos, no, ahora empezó a contratar gente que le interese Bitcoin, pero lleva 30 años haciendo software de Business Intelligence, así que eso es lo que la mayoría de la gente dentro de la empresa sabe. Claro, por eso yo sabía que Strategy tenía una empresa, una filial en Argentina y hace por lo menos un año y medio que estoy tratando de conectar. Y acá mi socio me decía, sí, pero ahí en Argentina no debe haber nadie que sepa de Bitcoin. Porque si están con el business, el otro, de hecho, como decís vos, en todo Strategy, el departamento de Bitcoin creo que son 10, 15 personas. Y hay muchas cosas que de hecho hay gente que se sumó de afuera, que eran bitcoiners, que habían invertido en strategy, que habían estudiado la acción y generado un montón de métricas, como por ejemplo el MNAV, todas estas métricas con las que se analizan las treasury companies, y terminaron trabajando para strategy. De hecho, por ejemplo, en la última earnings call, que la streameamos, by the way, Mm. hubo varios chicos que vinieron de afuera, vinieron de Twitter a Strategy. Y no sé si no trabajan directamente para Strategy. Bueno, ahora en el 30 de octubre está la nueva earnings call de Strategy, que aprovecho esta plataforma para promocionarla, que la vamos a volver a streamear. En este caso voy a estar bien de horario porque no va a ser a las 5 de la mañana mía, sino que voy a estar en Buenos Aires, así que no voy a tener que estar madrugando, pero bueno, la vamos a streamear con nuestro amigo Marco y con mi socio Diego, vamos a estar hablando y todo eso, pero la verdad que es interesante. Pero bueno, vamos un poquito a lo que venimos, porque lo que yo más que nada, vuelvo a repetir, hay muy poca información sobre estas empresas en español y yo creo que hay que dar
se tienen que entender. Hay muy poca gente que lo entiende en inglés, menos que menos en español. Explicaros un poquito cómo es la estrategia de strategy para esa persona que no sabe, que escuchó por ahí, que piensa que es un Ponzi. Explicaros la estrategia de strategy. Sí, te voy a explicar un poco cronológicamente, porque siempre hay como un cuentito, como una historia, porque fue cambiando la estrategia de a poco. En 2020 estaba la empresa, una empresa de BI con mucha trayectoria, pero estaba medio en una encrucijada porque estaban entrando en la pandemia, en la cuarentena, y ya veían venir que iba a haber una inflación muy alta para los estándares de Estados Unidos. Y tenían un montón de plata en efectivo, digamos, como si la tesorería tenía todo en dólares y no sabían bien qué hacer con eso. Hay alguna gente, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero no es gente conocida, digamos, gente del sector bancario y demás, que era bitcoiner, como que lo fue convenciendo a Saylor. Y Saylor hizo toda una movida para convencer a los accionistas. Igualmente Saylor tiene como unas acciones especiales que le dan un poder de voto muy alto. Entonces, básicamente él es como la mitad del poder del voto. Si bien no tiene demasiadas acciones, las suyas son más poderosas. Entonces, bueno, logró eh, aprobar, pero le hizo al board, a la junta directiva, los hizo ver varios videos y demás que encontraron por ahí, pues tampoco en 2020 tampoco había tanto material así institucional de Bitcoin. En medio que fue Strategy justamente la que logró, hizo ese material. Entonces, nada, para convencer a los propios, la junta directiva, juntó videos, sí, de Andreas Antonopoulos, alguna otra cosa, y se los mostró. Y bueno, de alguna forma los lograron convencer o lograron ganarle la votación, pero aprobaron la estrategia de Bitcoin. Entonces, en un principio fue una estrategia defensiva en la que, porque también evaluaron varios activos para justificar, para no ir directamente con Bitcoin, digamos, probaron varios, mostraron oro, hablaron de acciones de otras compañías, pero igual una compañía para comprar acciones de otra compañía tiene unas dificultades o limitaciones, otras commodities y demás. Y bueno, finalmente ganó Bitcoin, y entonces decidieron, bueno, comprar una cantidad de Bitcoins. Em, y en un principio les empezó a ir bien, igual 2020 también fue un año tumultuoso, no fueron los mejores años de Bitcoin 2020 y 2021, eh, pero en un momento empezaron a tomar préstamos y a, ¿cómo se llama? Usar la Bitcoin que ya tenían, la tesorería, como colateral para pedir más préstamos y para comprar más. Eh, Pudieron pagar esos préstamos de forma anticipada, con lo que fueron juntando. Hasta ese momento eran como todos acuerdos privados, digamos, no en la bolsa de forma abierta, que es lo que hay ahora, sino con algún banco, además, porque fue con Silvergate, por ejemplo, que después ese banco tuvo problemas, cuando se cayó el banco de Silicon Valley, fue toda esa movida, que también fue un poco un tema político, porque también fue una cuestión de que la administración, o sea, el gobierno de ese momento de Estados Unidos no quería que se mezclaran demasiado el mundo cripto o Bitcoin con las finanzas tradicionales, ponía muchas barreras y demás. Entonces, nada, fueron unos años arduos, eh, y fueron, sí, muchos vaivenes, un precio que no era el mejor, pero Strategy fue comprando de a poco, y de a poco iba comprando más, y en un momento empezó a entender que podía no solamente, digamos, proteger sus activos y su riqueza con Bitcoin, sino que podía hacer un negocio de comprar Bitcoin. Entonces ahí es que empezó a hacer estos bonos, que tenían una tasa de interés muy baja, como que podían endeudarse a un precio muy bajo y podían comprar una cantidad de bitcoins bastante grande con esa plata prestada. Y de a poco lo iban pagando. Este, y después sí, no tengo así como las fechas exactas concretas, pero es más o menos este periodo, ¿no? O sea, 2021, 2022, empezaron a darse cuenta de esto y empezaron a aprovecharlo cada vez más. Eh, y en el últimos años es que empezaron a hacer ya estos instrumentos que tienen nombres, ¿viste? Stride, Strike, Strife, que son todos instrumentos ajustados para distinto tipo de inversor. Lo que encontraron dijeron, podemos apalancarnos, digamos, vamos a
conseguir dólares de donde sea y comprar Bitcoin. Y podemos endeudarnos, porque total, tienen un modelo en el que Bitcoin sube promedio por año un 30%. Entonces, cualquier interés que esté por abajo de 30%, que en general, porque 30% en dólares es muchísimo, no suele haber ese tipo de interés, sirve, porque igual se va a apreciar más. Así, toda la empresa nunca tuvo que vender Bitcoin para pagar un préstamo, porque lo que hacen es reestructurarlo, es decir, toman otro nuevo préstamo y pagan el préstamo anterior. Y lo que dinamiza eso es eso, que el valor de Bitcoin va subiendo. Y también, bueno, empezaron a notar que la acción no era un uno a uno con la cantidad de Bitcoins. Eso es el MNAV, que ya lo vamos a ver, lo podemos explicar más adelante. Pero básicamente, vos tenías, ya cuando habían pasado 4 o 5 años de la estrategia y hacías una retrospectiva, hay muchos gráficos ahí que muestran unas barras que te dice cuánto subió la acción de Nvidia, cuánto subió Microsoft, qué sé yo, y está cuánto subió Bitcoin, que en ese momento, ese gráfico debe haber sido 2024, que lo hice el año pasado, que lo mostraban y decían, tipo, Bitcoin subió un 400%, pero la acción de MicroStrategy subió 1200%, o sea, el triple. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque justamente, y el año pasado además se habilitaron los ETFs y también había una cuestión de, che, bueno, si hay ETFs, de hecho eso lo preguntaban en las juntas de accionistas, si hay ETFs, ¿sirve para algo lo que estás haciendo la empresa? Porque al final el inversor corporativo o institucional se va a ir, lo que necesita es un vehículo para Bitcoin. Y yo me acuerdo que antes de que se habiliten los ETFs, Saylor dijo algo como, son instrumentos diferentes porque nosotros no tenemos la estructura de capital para el ETF, y después se dieron cuenta de algo todavía mejor, que es el ETF te sigue el precio de Bitcoin uno a uno, porque el ETF es un pozo de plata que compró Bitcoins. Y listo. O sea, es un- una herramienta para quien no puede comprar Bitcoin de forma directa, puede participar en un pozo, en un fondo. Pero el fondo te cobra una comisión y solo va a tener la cantidad de Bitcoins que pueda comprar con la plata que pusieron los que participan, los cuotapartistas. Entonces, no hay mucho más que eso. En cambio, en Strategy, como es una empresa operativa y tiene este modelo, eh, la acción de Strategy tiene de respaldo no una cantidad fija de bitcoins, sino una cantidad que va creciendo. Entonces, eso también aporta este multiplicador, a este MNAV, esta prima que tiene, porque claro, vos no estás comprando solo una cantidad fija de bitcoins que la empresa ya tiene y punto, sino que vos estás apostando al futuro a que va a ir teniendo cada vez más. Eh, Eso lo entendieron, creo que ahí por 2023, y entonces lo explotaron, lo empezaron a explotar más, haciendo justamente estos instrumentos que había mencionado, Strike, Strike, Stripe, que están adaptados a distintos perfiles de inversores. Entonces tienen una maturity distinto, tienen una, un interés diferente, eh, y atraen, yo obviamente no soy de finanzas, así que no te puedo dar todos los detalles, eh, pero en grandes rasgos lo que hace es eso, es decir, inversores que son por ahí más arriesgados y prefieren tener una tasa muy alta, pero con una mayor volatilidad, bueno, pueden comprar este instrumento. Y hay otro que por ahí es renta fija, entonces siempre te va a pagar, ahora no me acuerdo cuál es cuál, pero uno te paga el 10% anual, por ejemplo, que es un montón en dólares, pero es fijo y siempre te paga el 10% anual. Entonces, claro, un inversor más tradicional que dice, no, no quiero el crecimiento de Bitcoin porque no confío, no me interesa, pero me parece jugoso que me estén dando un 10% anual de lo que te doy, entonces te voy a comprar esto. Y entonces Strategy dice, sí, a mí no me importa pagar el 10% anual porque yo voy a tener más o menos 30%. Por ahí hay un año que no le va bien a Bitcoin y baja, pero en promedio, 30% anual es el estimado. Entonces, van pagando. Entonces, hoy día lo que tenemos es eso, es una multiplicidad de instrumentos que todos van a Bitcoin. Es decir, es como que empaquetan la volatilidad y el potencial de aumento de Bitcoin a distintos perfiles de inversores tradicionales, digamos, de los mercados bursátiles más tradicionales. Entonces es un puente, básicamente, de la empresa entre las finanzas de Bitcoin y las finanzas tradicionales.
Perfecto, sí, no, claramente, y aparte lo que quiere hacer, lo que hizo Saylor con Strike, Strive, todos esos instrumentos es eso, hacer que aparte creo que él comenta que lo hizo con ChatGPT, con inteligencia artificial, diseñó esos instrumentos. Obviamente no, o sea, después hubo una parte legal y demás, pero me encanta eso que creo que lo comenta en la conferencia de Praga, en las 21 razones para Bitcoin, de usar inteligencia artificial y demás, y él después en un podcast dice, yo todos los instrumentos financieros los diseñamos básicamente con AI, y claro, lo que apunta Saylor es a eso, a los distintos jugadores del mercado, y creo que el objetivo de Saylor es apuntar, que él lo dice, a esa bola de 300 trillones de dólares que está en renta fija, que son bonos del tesoro, que es plata donde ponen, por ejemplo, los fondos de pensión, traer parte de ese capital y transformarlo en Bitcoin. Por eso es revolucionario lo que está haciendo y por eso es difícil de entender. Es difícil de entender para un Bitcoiner, para los Bitcoiners, porque no todos los Bitcoiners entienden el juego de strategy. Muchos dicen que son Ponzi, muchos dicen que las Bitcoin Treasury son los shitcoin de este ciclo y demás. Imagínate la gente que está en las finanzas tradicionales, menos que menos. Sí, sí, absolutamente. Sí, escuchamos bastante de eso. También nos han pedido notas para desmentir eso. eh, y, y lo que o sea, yo tenía que negociar esas notas, digamos, pedirlas y qué sé yo, y me dijeron, no, la prensa nos va a querer criticar y no tiene mucho sentido gastarnos en eso. Ustedes van a ver de a poco, Saylor va dando las respuestas a esas críticas en sus diversas entrevistas y demás. Pero sí hay mucho de eso y obviamente hay un riesgo. Este, si bien creo que estamos en una mucho mejor posición ahora, porque además también está el tema de la competencia. O sea, ahora hay un montón de empresas de tesorería de Bitcoin. Y eso, sí, por ahí le quita el atractivo de ser la única empresa que hace tesorería de Bitcoin, pero a la vez yo creo que le da una resiliencia más grande, porque tenés ya muchos actores haciendo algo parecido y tenés ya distribuido el riesgo. Entonces, sí, puede fallar alguna empresa de Bitcoin, eh, pero eso no va a tener un efecto tan devastador como si hubiera una sola empresa de Bitcoin haciendo esto. Exacto, yo creo que mi perspectiva, ¿no? Desde no financial advice y desde mi punto de vista, mi análisis, yo creo que la mayor cantidad de empresas de tesorería Bitcoin va a terminar fallando y van a quedar un par. Las que hagan las cosas de la mejor manera. De hecho, por ejemplo, vimos lo que pasó con Nakamoto, que la acción llegó a $16 y esta semana estaba por debajo del dólar la acción de Nakamoto. Yo creo que van a quedar, como dice Saylor, el there is no second best, van a quedar un par. Creo que Strategy obviamente está posicionada en esa, para mí, porque es la pionera, porque es la que marca el ritmo, porque es la que va siempre por delante de las demás y porque es la que pone el playbook. Yo creo que hay muchas empresas que hacen, una de las cosas que más me gusta de Strategy, y que lo repetimos siempre, es que nunca anuncian que el objetivo de Bitcoin. O sea, nunca dice Saylor, el otro día dijo que quería un millón y medio, pero nunca Saylor dice, el objetivo de Strategy es comprar X cantidad de Bitcoin. Sino, el objetivo es levantar tanta plata para pasar a Bitcoin. Y ahí creo que está donde fracasan las empresas de tesorería Bitcoin. Cuando hacen esos bold statements de vamos a comprar 200.000 Bitcoin. Y eso, bueno, atrae a los inversores y de repente, ya te digo, a veces hay que pensar que Bitcoin es finito y que capaz que no podés comprar 200.000 Bitcoin. Pero el caso Saylor es decir, vamos a levantar dinero para transformarlo en Bitcoin, creo que es la forma más sustentable de encarar estas empresas. No sé qué te parece. Sí, sí, si querés, puedo compartir Sí, la dale, página dale. para, de hecho, ver justamente cómo se presenta, porque además, si algo que tiene es que es bastante transparente. O sea, Sí, la obvio. empresa publicó, no, screen no, yo quiero compartir ahí está, una ventana.
La empresa publicó de forma abierta su estrategia para que otras empresas lo copien. Y hoy día lo que manejamos es esto. ¿Se ve bien? Sí, Esta es la perfecto. página. Si ustedes van a strategy.com, tienen como todas las métricas. Pero podemos detenernos un poco en cada una, ¿no? Esta es la cantidad de bitcoins que hay, de que tiene la empresa, ¿no? Este es el precio de bitcoin. Este es el precio de la acción. Y esta, bueno, es la capitalización de mercado de Strategy. Em, ahora, tiene los retornos, que ahora vemos que es negativo. El retorno de la acción de Strategy es Sí. negativo en los 3 meses, pero es positivo en un año, que es un montón, y que de hecho va con lo que decíamos del 30%. Igual está la acción, no Bitcoin. Y el retorno desde que empezó la estrategia, que ya es muy alto. Em, entonces, este es el valor que tendría, esto es lo que estábamos hablando del NAV y MNAV, este es el valor de estos, o sea, es el precio de Bitcoin multiplicado por la cantidad de Bitcoins que hay. Y este es el multiplicador, o sea, el capitalización de mercado de Strategy es 1.42 veces más alta que si fuera la capitalización de solamente la cantidad de Bitcoins que tiene. ¿Sí? Entonces, y luego está la deuda. Esto era un tema interesante. Entonces, acá se puede ver de forma transparente cuánto tiene de deuda en relación a su valor, no al valor multiplicado, al valor de la cantidad de bitcoins que tiene. Entonces, la deuda, si bien son números grandes, es solo un 11%. Es decir, eh, es muy sólido su estructura de deuda porque es apenas un décimo del valor que están alojando. Entonces, no es como, ay, van a tener que vender toda su tesorería si tienen algún problema y se va todo, se destruye todo. No, es un décimo en un caso muy terrible. ¿Sí? Obviamente, si el valor de Bitcoin baja, esto va a subir en porcentaje, pero digamos, tener un décimo de deuda, si quieren se puede ver cuánto tienen los países de deuda en relación al PBI y van a ver que son valores negativos directamente. Eh, Discúlpame que te interrumpa. La otra vez estábamos viendo que hay una empresa de alquiler de autos que se llama Hertz, que había emitido un bono y era un bono calificado con P algo, o sea, tenía una calificación muy alta, es decir, un bono como que era sólido. Y cuando vas a la empresa, la deuda de la empresa es el 100% del valor de la empresa. O claro, sea, y vos decís, y le dieron un bono con una categoría B cuando Saylor está peleando para que ciertos instrumentos entren a ciertas categorías para poder captar dinero de fondos de pensión y vemos cuán healthy es la parte financiera. Solamente un 11% es la relación de la deuda contra la capitalización. O sea, es muy bueno. claro, claro. Y bueno, la página después tiene para explorar justamente cada uno de los instrumentos. A ver si se me colgó un poco. El Stride, Strike, Stretch, Strife Sí. y Bitcoin. Acá hay todo un apartado sobre la deuda, de cómo está distribuida, digamos, cuándo hay que pagarla y demás. El crédito. Los activos, acá creo que compara justamente con otros instrumentos del mercado. O sea, acá está Strategy, Bitcoin y luego otras acciones líderes, los 7 magníficos, y varios índices. Entonces te muestra cómo vienen en los mismos periodos, 3 meses, o sea, un trimestre, un año, desde el principio anualizado y desde el principio en total. Entonces sí, el anualizado de Bitcoin fue 55, o sea, es más alto que 30, o sea que 30 es una medida conservadora, según los datos que hay hasta ahora, desde 2020 acá es esto, BSE es, desde que Strategy empezó a comprar, es un 55%. De hecho, creo que si vamos más atrás en Bitcoin, en realidad esto va a ser más alto, porque Bitcoin ha subido más en sus comienzos. Y la acción de Strategy ha subido 86% anualizado, promedio anual, ¿no? Desde que empezó con la estrategia de Bitcoin. Eh, opciones, acá también, varios índices, pero estos son, bueno, eso ya es algo más financiero, las options. Y después, bueno, acá ya hay gráficos que te muestran justamente en comparativa desde el inicio de la era, tienen montones de, de charts, de montones de cosas. Para ver, por ejemplo, en Market Cap.
Strategy está muy abajo en capitalización de mercado. O sea, imagínense que Nvidia, que es la líder en capitalización de mercado y crece muchísimo, igualmente está atrás de Strategy en lo que estuvo haciendo cada año a año, ¿sí? Pero esto, Strategy todavía es una empresa relativamente chica en el mundo financiero, si la comparás con Tesla, Meta, con la propia capitalización de Bitcoin, Amazon y otros gigantes tecnológicos, ¿no? Acá están las compras, o sea, esto es también en pos de la transparencia, digamos, está cada compra que se hace en esta tabla, así que se puede ver un historial completo. Sí, y luego, bueno, acá está la información de las acciones de Strategy que están circulando en el mercado. Em, Después, bueno, acá hay varias notas ya un poco más texto, digamos, ¿no? Más cualitativo que tanto dato numérico. Y acá me parece que hay esto para descargar los datos en forma de CSV. O sea, para descargar, si vos querés hacer tu propio análisis, te dan también el dataset para que lo puedas analizar y sacar tus propias métricas y conclusiones. Este, entonces, nada, acá está todo, básicamente. Después te iba a mostrar otra cosa que tiene que ver con predicciones que podés hacer a partir de los datos conocidos. Em, ¿Querés que pasemos a eso o tenés Sí, otra pregunta para hablar? no, de esto la verdad que esto lo estuve mostrando una vez y me queda por preparar, que explicar punto por punto los distintos instrumentos, Stripe, para que la gente entienda, pero ahora que me voy de viaje y no voy a tener tantos podcasts, voy a tener más tiempo de grabar videos hablando solo y explicando, así que voy a ir sacando esas cosas, así que compartime Ok, lo otro. dale, te comparto este otro que es interesante. Yo lo saqué de Bitcoin Magazine, en realidad, de un video que ellos hacían, lo copié, es una Excel nada más, pero es un modelo bastante curioso y lo compartí internamente en la empresa y, y les gustó. Em, que es esta tabla. Creo que los datos por ahí no están del todo actualizados. Yo hice un script igual para actualizar esto automáticamente, porque la página esta que vimos antes, estamos preparando una API para que se pueda directamente sacar datos desde un programa automáticamente. Pero bueno, voy a explicar así más o menos qué hace esto. Acá tenemos los datos, ¿no? El MNAV ahora estaba en 1.41, me parece, era un poco menos. La cantidad de bitcoins estaba en 640.031, o sea, ya es un poquito más. Eh, y el precio de la acción, acá no sé si era muy relevante, pero está menos, 304.79. El precio de Bitcoin está parecido, 113.255. La cantidad de acciones realmente es algo que me pierde un poco en las finanzas, calcular este valor porque es una cantidad muy grande y no estoy seguro de dónde está. O sea, creo que está en la página de shares, pero es un valor que a mí no me es tan transparente. Pero bueno, este dato lo saqué de Bitcoin Magazine, así que no sé si cambio demasiado la cantidad de acciones en circulación. Pero este es un precio estimado de Bitcoin para fin de año, que es lo que decía Strategy que iba a estar y lo que dicen varios analistas, que cerca del fin de año va a estar en 150.000. No es igualmente un 100%, o sea, no hay nada que No. nos diga con certeza esto, pero es un precio que se toma de referencia. Bueno, la tabla interesante es esta. Estos son datos que ya podemos saber, pero sirven para construir esta tabla. ¿Qué es esta tabla? Esta tabla es holdings sobre el MNAV. Entonces, en el eje vertical tenemos la cantidad de bitcoins, que actualmente es 640 es, bueno, este valor está tomado de dónde está, pero acá le vamos sumando como escalones, ¿no? De a 50.000 bitcoins. Entonces, esto sería las reservas de bitcoin que tiene la empresa. Y en el eje horizontal es el MNAV, que ahora está en 1.41. Entonces, nosotros lo que decimos con esta tabla es, bueno, con un precio de Bitcoin a 150, en esta tabla, cruzando el MNAV con la cantidad de Bitcoins que hay, ¿a cuánto estaría la acción, ¿no? Entonces decimos, claro, Bitcoin está a 150.000. Y acá la empresa va a tener hacia fin de año 650.000 bitcoins. Entonces, y su MNAV está en 1.41, o sea que está entre 1.25 y 1.75. Lo podemos poner en 1.50 si queremos solo tomar la franja del medio. Y decimos, bueno, entonces, para fin de año, con un precio de Bitcoin en 150.000, estaría
Si llega a 650.000, saldría 476 la acción de Strategy. El MSTR estaría en este precio. Entonces, nada, lo que está resaltado es el precio aproximado hacia fin de año con el MNAV moviéndose entre 1.25 y 1.75. Y la cantidad de bitcoins que se está acercando ya estaría entre 650 y 750.000. Entonces sería bueno. Este es el precio esperable. Un rango entre 300, 400 diríamos y 640. Entonces Perfecto. esto te sirve para darte una perspectiva, porque lo que pasa en finanzas para la gente que no es muy técnica o sabe mucho es que imagina números y no sabe bien de dónde. Entonces decís, bueno, sí, esto va a subir 1000% y va a estar Bueno, a 10.000. Y vos decís, pero pará, ¿y dónde sale esto? Bueno, esto te permite tener cierto norte y decir, bueno, o al revés, decir, bueno, si la acción de strategy va a estar en $1.000, ¿qué requeriría? Y bueno, requeriría que tenga ya 1 millón de bitcoins y que tenga un 2.25 de MNAV. No es algo como se va a hacer así nomás. Este, tiene que tener, te da un poco de un cable a tierra, digamos, para tener más sí, o menos no, orientación. te Así que me pareció entiendo. muy bueno. Sí, te entiendo porque es algo que casualmente ayer subí un video al canal de YouTube que habla de Bitcoin, ¿no? De los precios de Bitcoin. Nosotros hacemos mucho, y ahora te lo voy a mostrar para que lo veas, ya que sos de strategy. Nosotros hacemos un montón de distintos tipos de análisis y como decimos, nadie tiene el futuro, pero vos ves, por ejemplo, que salen en YouTube, en Twitter, en Instagram diciendo, sí, el precio de Bitcoin va a valer tanto, va a valer tanto, va a valer tanto. Nosotros lo que hacemos es ver qué probabilidad hay de que pase eso. Porque yo te puedo decir, sí, a fin de año el precio va a estar $1 millón y la gente va a decir, mirá, él que sabe que está dentro de Bitcoin dice que va a estar $1 millón, entonces va a estar $1 millón. Cuando en realidad lo que yo te digo es, puede estar en diferentes valores con una determinada probabilidad. Y eso es muy bueno, porque hay cada personaje, en Twitter sobre Sí, todo, que ponen MicroStrategy a $1.000 a fin de año. A ver, ¿qué se requiere para que MicroStrategy llegue a $1.000? Se requiere tanto MNAV y tantos Bitcoin. ¿Es posible que pase eso? No, no es posible. Entonces, y nosotros hicimos una cosa parecida, no con un Excel, déjame compartir la pantalla, porque nosotros, aparte de ser Bitcoiners, invertimos en strategy, o sea, porque básicamente creemos en Sailor. Básicamente, esta es una plataforma que usamos nosotros para analizar. Y acá lo que hicimos es tirar para strategy una línea de tendencia del precio con diferentes tipos de escenarios. Fíjate, el azul, la línea azul, lo que muestra es el MNAV. La mm, línea blanca es lo blanco es lo que tira, es el precio real. La línea punteada blanca es la tendencia del precio real. Y estas dos líneas que están acá es la roja, la roja punteada es el precio a un MNAP 1, que sería el ah, peor escenario posible. Y la claro. violeta es el precio a un MNAP 3. Entonces, con eso decimos, bueno, a ver, por ejemplo, eh, de acá a un año, en octubre del 2026. Está acá, está al final. En octubre del 2026, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Si MNAPS está en 1, que es el peor escenario, estaría en $780 el precio de la acción de Strategy. Si el MNAPS se va a 3, que es un escenario muy optimista, la acción se iría a 2.280. La tendencia, siguiendo el tren normal, tendría que estar 2.000 y pico. O sea, eso es lo que nosotros analizamos. Decir, bueno, a ver, ¿cuánto puede estar? Ejemplo, hablábamos de diciembre. No sé cuánto te tira tu gráfico, tu análisis, pero fíjate, diciembre tirábamos que el tren te dice que está 700, podría llegar a estar a 776. Si el MNAV es 1, un MNAV bajo, estaría a 350. Si el MNAV es 3, estaría a 1050. Entonces, en ese rango, o sea, si viene un chabón y te dice la acción de strategy puede estar a 1000, digo, a ver, ¿cómo puede ser que está a 1000? Si tiene MNAV 3, ¿es posible que tenga MNAV 3? No es posible. Lo más probable es que el MNAV esté alrededor de 1,5. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Y otra de las cosas que hicimos fue hacer simulación de Monte Carlo del precio de la acción.
estas liñitas verdes son, no sé si está familiarizado con la simulación de Monte Carlo. No mucho. Bueno, lo que hace la simulación de Monte Carlo es, imagina distintos futuros diferentes. Y cada una de estas líneas son distintos escenarios posibles, y la línea blanca sería como el más probable, y la proyección, por ejemplo, al año que viene, daría que el valor tendría que estar en alrededor de $670, ¿sí? De la acción de strategy, con un máximo de 2.800 y un mínimo de 76. Obviamente, esos son valores extremos. Puede pasar, Claro, sí, pero tienen que pasar condiciones diferentes. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros también usamos para analizar el precio de strategy y las otras treasuries. Por eso es muy bueno, para que, a ver si el layout me parece que se me... Ahí está, lo voy a poner bien. Es muy bueno hacer estos análisis. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, te van a tirar un montón de cosas, van a decir el precio vale, no sé, MicroStrategy se va a 2.000 a fin de año, y adaptarte a la realidad, ¿no es cierto? claro. No, pero te consulto, el primer modelo, ¿qué Sí, precio de Bitcoin tiene? Porque vi que no tenía proyección del precio de Bitcoin. sí que tiene, perdón, no Ah, lo mostré, no lo a mostré. ver. Para que te lo muestro de nuevo. Porque el modelo este, el que tengo yo, que saqué de Bitcoin Magazine, no es cronológico. En realidad lo que hace es sacar a partir del MNAV y del precio de Bitcoin y de la Bueno, cantidad de acá, Bitcoins que hay. bueno, acá fíjate, Ahí, el verde sí, es el es el precio precio de Bitcoin. Exacto, histórico. Pero es el tiene precio proyección histórico. también para No, sacar no, eso. Ah, no tiene proyección. entonces Se esa usa, proyección está hecha en base al precio de hoy, digamos. Si Bitcoin se mantuviera igual. exacto, a los precios históricos y al MNAV a los trends del MNAV de Strategy. Sí, sí, sí. Claro, está bien. Sí, sí. Pero bueno, o sea, lo que voy es, estas proyecciones está bueno para ver eso, para decir a cuánto puede llegar. Y en el caso de que puede llegar, o hacer la ingeniería inversa, puede llegar a 2.000 a fin de año, como lo dijo este analista en Twitter, y la verdad que no. Puede llegar Ujú. a 800, o si lo agarra un bear o un crítico que te dice MicroStrategy se va a ir a $100 a fin de año, vendan. Y va a decir, ¿puede llegar a $100? No, es muy difícil que llegue a $100. Pero Sí, bueno, creo que hay un tema, y esto es un tema como muy básico, pero es algo que viene bien recordar, porque también es algo que los que están en finanzas van a decir que es una pavada, pero para el amateur es importante tener en cuenta que en realidad nosotros hablamos de capitalización de mercado y del precio. Y el precio, digamos, la capitalización del mercado sale de multiplicar el precio por la cantidad de acciones o de stocks que tenés de alguna cosa. Bitcoin es la cantidad de bitcoins de circulante, digamos. El tema es que, por decirlo así, la realidad funciona al revés. En realidad, cuando una agente compra parte, en realidad está metiendo, digamos, un valor dentro de esa torta gigante que es la capitalización de mercado. Y el precio de la unidad sale de la proporción de una sola de esas unidades frente a esa masa gigante. Entonces, es importante tener eso en cuenta, porque si vos decís que el precio de algo se va a multiplicar por dos, tenés que tener en cuenta que tiene que entrar una cantidad de valor igual a la que ya hay en eso mismo. Entonces, cuando es algo chico, sí, vos ves que crece exponencialmente, porque claro, vos tenés un mercado de, no sé, $1.000.000 y entra $1.000.000 más, bárbaro, crece, pero porque es poca plata. Pero cuando ya tenés un volumen tan grande como el que tiene Bitcoin ahora, que son billones, o sí, llega, casi, sí, 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 sí. Claro, claro, y por eso a veces ahora estamos con este tema de que las empresas de las treasuries tienen el stock viene para abajo en la gran mayoría, porque estas empresas lo que hacen es em, beneficiarse mucho de la volatilidad de Bitcoin. O sea, es beneficiarse de la volatilidad.
usar esa volatilidad como combustible. Y Bitcoin lo que vimos que no estuvo siendo tan volátil en estos últimos meses, tanto para arriba como para abajo. Entonces pasa esto. Sí. Y que también tiene lógica, digamos. Cuanto más lo usás, más se va a gastar ese mismo combustible. Y sobre todo si lo están usando muchas más empresas. Exacto. Entonces, claro, va en detrimento del propio negocio, pero bueno, es la consecuencia de hacer ese mismo negocio. Pero para los bitcoins eso es algo sano también, porque es justamente uno de los grandes problemas, si se quiere, que tenía Bitcoin. Porque, claro, para las finanzas, volatility is vitality, y está bárbaro. Pero para los Bitcoin que queremos que sea medio de cambio, que sea unidad de cuenta y demás, que se pueda usar como plata, es bastante difícil hacerlo con una cosa volátil. Entonces eso a nosotros en realidad tiene su lado positivo para el Bitcoiner eso. Claro, lo que pasa es que, claro, las empresas de tesorería y sobre todo Strategy, lo que hace es agarrar esa volatilidad de Bitcoin y como empaquetarla en distintos productos que tienen diferente exposición a esa volatilidad. Y eso es lo grosso. Y creo que esa es la clave por la cual puede venir muchísimo dinero hacia Bitcoin. Por eso yo discuto con los Bitcoiners, que hay muchos que son OGs, ultra maximalistas, que dicen, no, estas empresas son shitcoins, o no cuando le hacen una entrevista a algún CEO, no van a fondo, porque esto que lo que yo le digo, en primer lugar, lo que tiene de bueno estas empresas es que eh, para mí lo bueno es que ponen Bitcoin en forma mainstream. ¿Sí? Una cosa es que aparezca yo en la televisión hablando de Bitcoin y otra cosa es que aparezca Saylor para el Average Show de América. Y la otra cosa es eso, que la capacidad que tienen en el mercado, yo no puedo emitir deuda al nivel que emite Strategy. Yo tengo que comprar Bitcoin con lo que voy generando, con de repente puedo sacar un crédito en el banco, Sí, pero no puedo hacer lo que hace. Estas empresas tienen la capacidad de generar deuda, de generar nuevos instrumentos, de sacar fiat, worthless fiat del mercado y transformarlo en Bitcoin. Entonces, yo creo que para el ecosistema son beneficiosas, al margen de que para mí va a haber un montón de empresas que van a fracasar, va a haber un montón de cosas raras, porque como todo nuevo pasa eso. Pero por eso, como yo digo siempre, andá, informate, fíjate eh, 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 cuál es la estrategia, fíjate cuáles son los valores de los CEOs, del equipo. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, ya me perdí Strategy, porque Strategy creció 2000 y pico % desde que empezó. Entonces, están todos buscando la nueva Strategy. Y sí, al final, no es buscar, es como el que busca el nuevo Bitcoin. Al final no es sí, buscar la nueva Strategy. Es decir, bueno, aceptar esta nueva edad, esta nueva era en la maduración del activo y decir, bueno, yo no voy a esperar un retorno del 2000% en 3 años. Voy a esperar un retorno de el 100, el 90% en 3 años, que es un montón. sí, 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 Pero entender eso. Pero por otro lado, tenés menos riesgo que el que entró a invertir cuando Saylor empezó a comprar Bitcoin en el 2000 y todo el mundo le decía que era un loco. claro. Entonces, hay que analizar esas cosas. Y te hago otra preguntita, al margen ya viendo más el tema de la estrategia global. Vos tenés un playbook de 4 pasos para que las compañías adopten Bitcoin. No sé si lo Mm, hiciste vos o es de la empresa. no, la ¿Podrías empresa. explicárnoslos así por Eh, encima para, es que para... no lo tengo tan estudiado ese. O sea, como había comentado, sí, la empresa publicó de forma abierta este playbook para que otras empresas eh, copien la estrategia. Está en la página, si querés te puedo ayudar a buscarlo, porque está abiertamente puesto, pero voy a dar un cachito. Sí, Bitcoin Initiative. Voy a tener muchos documentos. Sí, está acá. Open Source Documents. Déjame que comparto la pantalla. Pero sí, John. eh, es esto. Si van. Está Claro. dentro de. Porque ahora tenemos el dominio dividido. Está strategy.com, es lo que habíamos visto, es esta página. Y luego está Strategy Software, es como la página
principal, la que tiene la mayor cantidad de cosas, que es donde en realidad está casi todo lo de software. Pero tiene dentro de un área Bitcoin, Documents, Bitcoin Initiative Project, tiene el Corporate Playbook con los documentos. Entonces, si querés los podemos mirar porque son abiertos. A ver si me los abre. Son PDFs. Pero, sí, va, no sé qué me hizo. Pero sí, acá explica todo, pero el tema es que también esto está muy adaptado al mercado En el mercado estadounidense, exacto, ¿no? estadounidense, No, exactamente. es muy específico de sus normativas, sus regulaciones y sus estructuras de empresas. Así que no es tan global como se pretende, digamos. Esto no sé si en Europa es válido, pero sí tuvo su cabida y justamente por eso Estados Unidos ahora está liderando con las empresas de Bitcoin, porque tienen esto. Otras jurisdicciones tienen que adaptarlo. Claro, Este, exactamente. pero sí, esto es, ves, es todo de cómo se hace el tema contable y toda la parte legal y todo eso. Em, Perfecto. pero por eso para mí, digamos, tampoco tiene tanto interés justamente porque yo no soy de Estados Unidos. Perfecto, sí, 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 sí. Pero No, sí, no, sí, o sea, no te podría dar una explicación muy en detalle, pero sí te puedo decir cómo encontrarlo y lo que vas perfecto. a poder ver, que es esto. Perfecto, perfecto. Y hablando como vos decís, esto va para la jurisdicción de Estados Unidos. Vos, primero, viste, aparte, ya hay un par de empresas en Brasil que están adoptando la Sí, estrategia de Strategy. ¿Ves posible que más empresas de Latinoamérica y particularmente, yo el otro día lo etiqueté a Galperín en Twitter porque le dije, maestro, hay una empresa brasilera, como orgullo argentino tenemos que tener una nosotros. Pero ¿ves posible más empresas de Latinoamérica sumándose y particularmente Argentina aplicando este playbook? no solo veo posible, estoy tratando de hacerlo posible en paralelo a mi trabajo de strategy. Sí sé de una que lo está haciendo independientemente de mí, digamos. O sea, es otra empresa que es un agente que habló con nosotros, que ya lo está haciendo, pero es lo que es más, que es la estrategia clásica, es una shell company, digamos, una empresa que hace de puente entre la bolsa tradicional y Bitcoin. Entonces tienen un modelo muy parecido a la estrategia en el que van a emitir eh, instrumentos en el mercado bursátil argentino y comprar Bitcoin o comprar ETFs de Bitcoin. Sí Exacto, veo en mi propio broker que hay CDRs de los ETFs y que eso está entrando. Y yo estoy trabajando con unos socios fuera de mi trabajo en Strategy en hacer una tesorería de Bitcoin que empezó siendo la idea que fuera Argentina y ahora está un poco más amplia la idea, pero que tratamos de que sea una fase nueva de las tesorerías de Bitcoin. Que no sea una simple compañía, porque para hacer una tesorería de Bitcoin a la Strategy, primero tenés que tener una empresa como Strategy. ¿Qué quiere decir? Una empresa establecida, una empresa con flujo de caja, una empresa operativa y que tenga un negocio. Entonces, bueno, podés decir, voy a poner una empresa de Bitcoin. Ok, pero ¿qué hace la empresa además de Bitcoin? ¿Cuál es su negocio? No, solo compra Bitcoin. Bueno, entonces no es como Strategy, porque Strategy ya tenía un negocio, ya tenía plata que se mueve y usó esa plata y ese motor para hacer la estrategia de Bitcoin. Entonces, bueno, puedes fundar de repente una empresa que ya tenga un negocio armado, establecido, y que puedas usarlo y apalancarse para Bitcoin. Entonces tenés que comprar una empresa existente. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con estos dos socios, que uno es de Brasil y uno es de los que estuvo trabajando en Orange y Melius, que son las empresas de Brasil que están haciendo eso, es hacer una estructura en la que empresas operativas puedan aportar a una especie de pozo común de Bitcoin. Entonces, la idea es que participen como accionistas de la empresa madre, digamos, de la matriz. Al principio la idea era como hacer Berkshire Hathaway, que las va comprando, pero después vimos que por ahí es muy complicada la estructura corporativa para administrar eso, entonces es mejor que simplemente, pero además no queremos reestructurar esas empresas. Nosotros queremos que hagan su negocio como lo hacen y que lo sigan manejando ellos, no tomar control operativo. Entonces, que las empresas que les interese participar puedan tener un contrato y entonces ellos aportan capital, se compra Bitcoin con ese capital y ellos reciben participación de esta empresa. La idea también es que sea como dual, como que ellos puedan obtener las acciones a un precio nominal, cosa que después puedan venderlo en el mercado y tener una diferencia. Eh,
pero eso es lo que estamos trabajando. Ahora ya hablamos con varios abogados en distintas jurisdicciones, porque la idea es que esté establecida en Estados Unidos y que acá en Argentina haya como CDRs, digamos, pero que las empresas que aportan el capital sean principalmente Argentina y Brasil, que es donde está. Yo estoy en Argentina y otro de los socios está en Brasil. Entonces, ya hay bastantes empresas que les interesa meterse en eso, sobre todo en Brasil. eh, y acá en Argentina yo estuve hablando con un par, pero ahora necesitamos el capital inicial para poder formar esto y que empiece a funcionar. Así que sí, estoy trabajando en eso, espero llegar este año que ya esté funcionando y después de a poco ir creciendo. Así que sí lo veo y bueno, y después hablando de la región en general, sí, como mencionaste Brasil y México, que ya hablaste con Ed. Arcadia, Claro. esa Arcadia es nueva y es muy bueno que hayan tomado a Ed, que digamos, Strategy lo dejó ir y que lo haya tomado una empresa, me parece un tipo sumamente valioso. Ed es muy grosso y conoce a todo el mundo en Bitcoin, así que yo estoy muy seguro que les va a ir muy bien a esa empresa. Sí, él me contactó con la gente de Arcadia, pero la gente de Arcadia no, el único que respondió en esa cadena de mail que mandó fuiste vos, Ah, así que nada, bueno. pero bueno, más adelante vamos a tener, cada cual tiene sus tiempos, de hecho, pero bueno, a mí la verdad que yo estoy totalmente contento por haber entrevistado a alguien de Strategy de Argentina. Mi end goal como Bitcoiner y como quizá podcaster es en algún momento entrevistar a Saylor, Ujú. pero bueno, en algún momento se va a dar, pero sí, tener gente de strategy y más en Argentina y más con esto que estoy creando ahora, que es básicamente educar a la gente en habla hispana en estos temas que no se hablan tanto, que no son muy discutidos. Yo creo que no se sabe, o sea, no se habla mucho, se habla de Bitcoin, pero hay mucho ruido en tema del contenido de Bitcoin y bueno, de empresas de tesorería Bitcoin, menos que menos. Así que nada. Y bueno, ¿y cómo ves el futuro en general de las empresas de tesorería Bitcoin? Bueno, Y de strategy en particular. como te había dicho, em, yo creo que estamos en un momento mucho mejor que cuando empezó todo esto, desde varios lados, o sea, desde en cuanto a la adopción y lo que vos habías mencionado, la legitimidad de Bitcoin es mucho más grande, o sea, ahora ya se considera una cosa de la bolsa, no solamente de algunos empresarios muy locos o de gente de internet que hace negocios extraños. Es ya realmente algo que está muy introducido en la bolsa. Eh, el gobierno de Estados Unidos es muy pro Bitcoin ahora, puede que sea por una cuestión meramente populista de querer convencer a gran parte del electorado, pero en la práctica lo está haciendo. Pues yo no creo que Trump sepa mucho de Bitcoin, la verdad, por cuando lo escucho hablar, pero vio que ahí había una demanda y bueno, digamos, así funciona la política y debería funcionar la democracia, que es, bueno, si la gente te está pidiendo algo, hacelo. Bueno, y eso lo hizo, entonces le está dando bastante cuerda a todo el tema. Entonces hay un clima mucho más amigable. Así todo, si seguimos la lógica de los ciclos, el año que viene es el año malo, después del halving. O sea, estamos esperando que sea el año malo. Sailor es un poco más optimista y dice, ya se rompió ese ciclo, ya no hay más. Pero no sé, yo voy a considerar que el año próximo es un año eh, malo, bajista, y voy a estar preparado para eso. Veremos cómo sale. Pero bueno, lo veo positivo el futuro. En cuanto a eso, Strategy me parece igual que está muy bien posicionada. Ya los CEOs y los vicepresidentes de tesorería dijeron que incluso con lo que ya lograron, incluso pueden aguantarse, no sé, 5 años malos seguidos o Bitcoin por debajo del valor que compraron mucho tiempo. Así que eso no me preocupa. Sí, además, los empleados de Strategy recibimos acciones de Strategy, o sea que también está en nuestro interés que le vaya bien. Es como un programa que hay para motivarnos a que, bueno, trabajemos y que nosotros también nos enriquezcamos con que le vaya bien a la empresa y no pensemos que estamos solo produciendo valor para alguien más. Em, pero respondiéndole un poco a los OG de Bitcoin, que yo entiendo perfectamente esa postura, porque yo vengo de ahí también, fui metido en el ámbito empresarial por estas cuestiones de la vida, pero yo conozco ese enfoque, entré con ese enfoque, lo entiendo perfectamente, pero lo que ves estando
estar en el mundo empresarial es la cantidad de trabajo que todo requiere, porque hay una utopía de decir, bueno, vamos a inventar todo de vuelta. El tema es que es mucho trabajo inventar todo de vuelta. Yo ahora, siendo un poco más realista, pero también siendo optimista, creo que el impacto de Bitcoin requiere este tipo de concesiones. O sea, obviamente no me gustaría un mundo en el que solo puedes acceder a Bitcoin a través de un banco, solo puedes acceder a Bitcoin a través de un... Eso es mi mayor temor, que se genere una especie de pared institucional que no permita que uno interactúe directamente con el protocolo. Creo que la gracia de Bitcoin es que es dinero programable de código abierto que todo el mundo tiene, potencialmente puede entrar y no es una cuestión de admisión, esto de permissionless. Nadie te tiene que dar permiso para meterte, es solamente tu vocación, tus capacidades y el tiempo que le puedas dedicar a aprender de eso. Yo, a ver, no, yo no soy programador de Bitcoin, ni mucho menos, pero yo tengo mi propio nodo, lo hago correr, experimento, sé cómo funciona la tecnología a un modo conceptual. Sí, obviamente no sé cómo funciona la serialización y los bloques en hexadecimal, pero puedo participar con la tecnología. Y es esto, es el torrent del dinero, o sea, es dinero que se comparte. Entonces, eso no se tiene que perder y yo creo que justamente el impacto que va a tener no es excluir al mundo financiero que ya existe, porque ese mundo lleva muchos siglos formándose. Entonces, formar todo eso de vuelta, si bien tenemos más tecnología, tomaría muchísimo trabajo, sería muy difícil. Creo que es justamente abrirlo un poco más y decir, bueno, ahora todo el sistema financiero no tiene que estar basado en softwares opacos que no sabemos cómo funcionan, que por ahí son muy viejos, sino que todo tiene un estándar que es conocido por todo el mundo y que no hay justamente actores predominantes, actores poderosos que pueden decidir cuáles son las reglas, sino que las reglas se toman por consenso, las reglas se discuten y en todo caso los que no les gustan las reglas pueden hacer su fork y tener reglas aparte. Eh, pero esto, que sea todo, es como más abierto y sí, más democrático al fin y al cabo. Este, pero me parece que vos necesitas, cuando vos soñás con la institucionalidad, con la hiperbitcoinización, y se tienen que meter empresas a hacer este tipo de cosas. No, Totalmente. es muy difícil que lo vayas a construir todo de cero. Entonces, tenés que hacer esas concesiones, los tenés que dejar entrar. No creo que haya que idolatrarlos, porque yo sí veo mucho de eso, de repente este tipo porque tiene mucha plata, porque hizo un buen negocio con Bitcoin, es un héroe. Está bien, pero él no escribió nada, no es Andreas Antonopoulos, no es Peter Will, no es ningún desarrollador, solo metió plata, que está bien, pero moderamos un poco, digamos, hay gente más importante. Eh, Eso, me parece. No hay que perder el norte y hay que ser estratégico, digamos. Bueno, justamente la empresa se llama Strategy, este, pero en ese sentido, ¿no? Pensar en frío y decir, bueno, a ver, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué pasos hay que hacer y qué concesiones hay que hacer? Y, digamos, ceder estos espacios económicos, sí, no ceder las ideas necesariamente. ¿Sí? De hecho, yo creo que es un vehículo que mete estas ideas en el ámbito corporativo. Es decir, cuando ya tenés, si todavía falta, ¿no? Pero en el momento que todos transaccionen con Bitcoin, ya el propio sistema bancario va a estar estructurado en una base de datos compartida y no en una desconfianza que hay el banco. Viste que los bancos están jerárquicos porque un banco no confía en otro banco igual. Tiene que tener uno superior que le diga, sí, che, esto está bien, las cuentas están así. Cuando ya tenés Bitcoin, tenés un sistema que hace eso automáticamente y ya no necesitas tanta jerarquía y tantas autoridades. Y creo que de a poco va a ir mellando, pero toma tiempo. Todo toma mucho tiempo. Eh, No, no, sí, 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 seguramente. Todo, sí, todo toma tiempo y entendimiento y eso. Sí, yo creo que sí. De me gusta hecho, esa idea. Sí, no, te quería decir justamente esto, me ella un poco también con lo que yo quería, lo que estoy trabajando en el ámbito intelectual. Digamos, yo hice mi tesis, ahora salió el libro Satoshi Paper, que yo hice un paper en eso. Se publicó el libro, yo traduje un artículo de otra antropóloga, y un proyecto que tengo en la cabeza, que todavía no lo empecé, pero lo quiero hacer, es, porque se habla mucho de, y tiene que ver con esto, se habla mucho de Bitcoin como un paradigma, ¿no? Como un nuevo paradigma, y que va a reemplazar al paradigma. El tema es que yo creo que hay que sentarse, leer, porque yo obviamente paradigma, sí, Thomas Kuhn lo ves en todas las universidades, es como muy básico, pero hay que verlo a fondo y realmente yo me quiero leer el libro entero se llama La estructura de las revoluciones científicas y analizar Bitcoin como justamente un paradigma y decir, ok, estrictamente y basado en esta teoría de las revoluciones científicas, ¿qué se necesita y realmente cuánto tiempo puede tomar pasar de un paradigma a otro? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es considerarlo en serio. No se pasa de un momento a otro, porque
Se toman los ejemplos del auto, del avión o de ¿cómo se llama? La teoría de la relatividad, que son como grandes revoluciones, pero hay que ver cuánto tiempo toma en afincarse eso y en decir, bueno, esto es, o sea, sin ir más lejos en el ámbito científico, todavía tenés gente hablándote de pre-darwinista, diciéndote del creacionismo, o sea, es muy difícil a veces cambiar paradigmas en la ciencia. Entonces, ese es un proyecto que quiero hacer, por ahí lo hago el año que viene, pero me parece que va a aportar en ese sentido también. Entonces, bueno, eso. Perfecto, perfecto. ¿Y tu libro, te hago una pregunta, tu libro está a la venta? Sí, está a la venta y está Em, gratis. O sea, la versión digital en archive.org, si buscan mi nombre, lo pueden bajar el PDF. Y después, si le quieren la versión impresa, sí está a la venta para tenerlo físico. ¿Se puede conseguir en Buenos Aires? Sí, y en Amazon están en casi todo el mundo. Se puede Perfecto, conseguir. perfecto, porque Después te paso los links. dale, ahora que voy para allá, o sea, ya le pedí el libro a Adrián Bernabeu, después le pedí el libro a Álvaro Di María, La filosofía de Bitcoin, Sí. y obviamente me voy a traer el tuyo, porque tengo un Bueno, montón de... yo tengo copias, así que te puedo Perfecto, dar una. perfecto, perfecto, y nos vamos a ver en la Bitcoin, así que, porque tengo un montón de libros, pero todo lo que leí fue en inglés y no tengo nada leído de autores de habla hispana y quiero leerlos en mi idioma, que es diferente a cuando uno lee en un idioma que no es el nativo y para generar nuevas ideas y para generar nuevos debates. Y para ir cerrando, ¿qué pensás ahora del futuro, pero de Bitcoin? Y no estoy hablando del precio, una perspectiva más filosófica de qué puede pasar en el futuro con Bitcoin. Bueno, sí, está enganchado con esto. Yo creo que el Sí, camino de la legitimación ya está bastante avanzado, ya arrancó bastante. Y es un tema, pues también, yo que entré en 2015, 2016, se soñaba con, viste que todo el mundo iba a ser el Bitcoiner que tiene su hardware wallet y su billetera propia con las palabras y todo súper seguro y autónomo. Y de a poco nos fuimos un poco por ahí desilusionando, pero descreyendo, siendo más realistas. De hecho, Andreas Antonopoulos es de los que más habló de eso, que es, no todo el mundo tiene el tiempo para hacer eso. Y hay intermediarios, van a aparecer intermediarios, porque hay intermediarios para todo. O sea, yo también, en la cuestión generacional, yo soy un joven que creció con computadoras y mucha gente o abuelos y padres te decía, no, necesito que me hagas esto. Y por ahí era una pavada para mí. Pero el intermediario aparece así, aparece por una persona que no puede o no quiere o no tiene tiempo de interiorizarse con una tecnología. Y justamente eso es algo que también estaba pensando. Con las finanzas también es un tema muy oscuro para mucha gente y que directamente no le interesa. Hay gente que es muy ordenada. Yo tengo un Excel de todos los gastos que hago y soy súper prolijo, pero hay gente que no sabe ni cuánta plata tiene. O sea, la tiene ahí y dice, ah, bueno, puedo comprar esto, lo compro. Y si no, no. Entonces, el intermediario surge. Entonces, en un momento nos molestaba que haya billeteras, viste, que te guardan y ay, no, no es tu propia plata, si no tenés tus claves y qué sé yo, pero es algo que es necesario. Entonces, eso ya está establecido, ya no creo que haya mucho, o sea, se sigue diciendo lo mejor es que tengas tu propia billetera y qué sé yo, y es verdad. Sí, he hablado con gente que ni siquiera sabía qué era Bitcoin, en el sentido, tenía Bitcoin, pero no sabía qué era, y no sabía que podía tenerlo en su propia billetera. Creía que solo lo podía tener a través de alguna app. eh, y una mujer que me llevó en un Uber, fue, que tuve esa conversación, y me decía, pero yo no sabía que lo podías guardar en tu propio. Yo le digo, sí, sí, es para eso, es la idea. Ah, bueno, buenísimo. Y le fascinó, y ahí es como que entendió, pero ya trabajaba con criptos esa mujer. El tema es que no entendía cuál era la diferencia. Entonces, hay mucho de eso. Yo creo que esto ya está bastante asentado, si bien también es generacional, es como que todas las apps se hacen para gente más joven y demás, pero en algún momento hay como un switch, como un flip, una vuelta que de repente se vuelve lo estándar. Como fue con la tarjeta de crédito, supongo. Vi algunos videos de gente que no sabía, no quería usar tarjeta de crédito en un momento y ahora es como lo más natural del mundo. Como fue con Internet, em, esto de la inversión tecnológica era como, ah, pero esto se conecta por el teléfono, qué sé yo, y hoy día el teléfono viene por internet. O sea, si tenés internet, eso es lo que te da teléfono. O sea, en un momento se vuelve la infraestructura. Yo creo que Bitcoin va para eso, no va para que todo el mundo, o sea, estaría buenísimo que todo el mundo sea Bitcoiner y pueda usar una billetera, pero también hay un tema de división del trabajo, no todo el mundo va a poder ponerse a hacer eso. Entonces va a haber intermediarios y
la verdad avanzó mucho. Yo usaba billeteras que eran mucho más complicadas de usar. Hoy son una pavada. Yo tengo billeteras en el celular que son muy simples, incluso siendo de autocustodia, son muy simples de usar. O sea que eso está bastante bien y era el gran desafío de hace unos años, que era la UI, la interfaz, la experiencia de usuario no va a ser. Entonces, en ese sentido, se va afianzando bastante. Hay unos desafíos. Yo estuve en la Op Next, que era una conferencia ahí en Estados Unidos, muy de desarrolladores, o sea, muy, muy nerd, muy poco financiera, y ahí hablaban justamente de problemas, de la cuestión cuántica, siempre fue medio un cuco y nunca se tomaba en serio. eh, y en realidad el problema no es le van a robar Bitcoin a todo el mundo, porque Bitcoin ya es resistente a eso, porque lo que te pueden robar es a una persona, una billetera, no es como que destruyen la minería con la cuántica. Eh, el problema es qué pasa con esas monedas que están en billeteras muy viejas, perdidas, o las de Satoshi y demás. Ahí ya hay un tema ético, si querés, que es, ¿qué hacemos? Las reminamos, había algo que se llama Hourglass, como reloj de arena, que era volver a minar esas monedas en ciertas billeteras, bloquear que se hagan transacciones a billeteras legacy en cierto punto. O sea, ahí sí hay un montón de cuestiones que es, ¿qué hacemos con eso? Porque eso va a ser vulnerable a lo cuántico. O sea, en un futuro sí, todos tenemos nuestras Bitcoin blindadas, nuestras billeteras blindadas, pero hay billeteras viejas que por ahí se perdieron, que por ahí son de alguien que perdió el disco rígido, que por ahí se murió, o demás. ¿Y qué hace? El que la dejamos ahí y que alguien se la lleve cuando pueda craquear la clave, las volvemos a minar, las hacemos inútiles y que no se puedan mover nunca. Entonces, creo que esos van a ser los debates que se vienen. eh, que son sanos, esperemos que se resuelvan como se pudo resolver la guerra de bloques, Lightning y todo eso. Eh, tengo fe, pero la verdad es que todavía no hay muchos avances. Están muy tanteados esos temas. Me parece también que hay más plata para desarrolladores, porque también en un momento estaban hablando de, me acuerdo, 2017, por ahí, no hay nadie le paga a los desarrolladores de Bitcoin. Como lo hacen todo de onda y quién financia esto. Y ahora están OpenSats, hay varias formas de financiar a los desarrolladores. También veo sano que no hay tantas empresas metiendo mano ahí, porque también eso es un riesgo, ¿no? Que de repente, justamente, decían, pero justamente Strategy justamente tiene para bien y para mal, tiene una política de como hands off, ¿viste? No se mete. Y no quiere ayudar al desarrollo, pero tampoco quiere meterse en el desarrollo. Como que hagan lo que a ellos les parece, pero no van a usar, porque para mal digo, porque fue una crítica, che, ustedes, la verdad, que aportan además de meter plata? Y es, ¿por qué no ayudan a los desarrolladores? Y era, porque no sabemos si algún desarrollador que financiamos de repente rompe algo o hay una pelea interna entre desarrolladores de que lado no queremos meternos. Entonces, nosotros trabajamos a nivel del activo y no interferimos. En cierta forma es sano, porque también te podés ver el futuro en el que las empresas sponsorean desarrolladores que hagan desarrollo de Bitcoin que les interesen a ellos. Y finalmente una empresa muy grande termina capturando Bitcoin de alguna forma, ¿no? Esos son riesgos posibles que se han temido por mucho tiempo, por ahora no parecen estar a la vista. Por suerte los desarrolladores también están muy bien distribuidos. Yo estaba preocupado de que todos estuvieran en Estados Unidos y estaban haciendo como un petitorio, un documento para defender a los desarrolladores open source, ¿no? Como defender la libertad de expresión de los desarrolladores por el tema de Samurai, que están en juicio por haber hecho una billetera, porque ellos no hacían un servicio tal como tal, sino una billetera que permitía ofuscar y demás. Entonces querían hacer esto como un petitorio para que el gobierno se comprometa a defender los derechos y tenían como dato, bueno, en no sé qué época, hace unos años, el 25% de los desarrolladores estaban en Estados Unidos y ahora solo el 19%. Y para ellos era malo, para mí es menos mal que se fueron y que están en otros lados del mundo en donde no te meten preso por desarrollar software, justamente. Entonces, por eso. Y también haciendo artículos para Criptonoticias, vi datos y las cosas pintaban mejor de lo que yo pensaba en cuanto a la distribución de la minería, en cuanto a la distribución de los nodos, en cuanto a la distribución de los usuarios y de la adopción. Los países con más adopción son países árabes en realidad, no son, o sea, si bien Europa y Estados Unidos hacen mucho ruido, ahí vi un gráfico de adopción
y los países que tenían tipo 25% de adopción, que son los números más altos, eran Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. Este, entonces hay costados del mundo en los que pasan cosas, y bueno, Latinoamérica es uno de esos, y no se miran tanto. Entonces, me parece que hay desarrollos muy sanos y por ahí proyectos que no son tan visibles, pero que están haciendo como la infraestructura de Bitcoin. Entonces yo veo bastante positivo por ahora lo que hay. Si bien sí es verdad que hay como una entrada regulatoria muy fuerte, eso es verdad. Pero la sienten, es verdad, más el primer mundo que acá. La verdad, en Latinoamérica gozamos de una libertad en cuanto a los grises legales que se agradece bastante. Perfecto. Y la última pregunta es, si tuvieras la chance de encontrarte y sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Y a ver, claro, una pregunta muy personal es, ¿cómo pudiste mantenerte en silencio tanto tiempo? Porque yo soy una persona que habla mucho o habla de más y yo pienso, si yo estuviera en los pies de esa persona, me sería muy difícil, por más que también está la especulación de por qué no se dio a conocer, y yo creo que es más por paranoia que por otra cosa. Pero sí, le preguntaría eso, tipo, ¿cómo y por qué y cómo hiciste, digamos, psicológicamente y técnicamente para mantener este grado de anonimato? Porque a medida que pasa el tiempo se convierte cada vez en una persona más importante. O sea, al principio sí, empezó y era, bueno, una persona que mandó un mail o alguien que mandó un mail a un grupo de gente en internet, qué sé yo. Pero ya después es una persona que podría ganarse algún Nobel o algún premio importante por el desarrollo que hizo, y una persona con una cantidad de riqueza enorme que tampoco ha movido. Entonces, esa capacidad de desaparecer, porque el último mensaje que hay de Satoshi además es, ya estoy trabajando en otra cosa, es como, esto va bien y me fui a hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo desentenderse de algo así? Y además saber esto, cuánto tiempo le llevó, porque se publicó en 2008, pero era algo que ya estaba muy terminado, que lo debe haber estado pensando por 10 años por ahí, y tratando de encontrarle la vuelta y hacerlo funcionar. Entonces, sí, esas son mis las cosas que quisiera saber, digamos, que por ahí me quitan el sueño a la noche, ¿no? ¿Cómo es alguien así como persona, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Así que bueno, Leopoldo, te agradezco muchísimo por haber estado. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarse con vos? Yo estoy en LinkedIn, sobre todo, si me buscan con mi nombre y apellido. Esa es como una de mis redes más públicas, porque como lo uso para temas laborales, es menos personal, digamos. Ahí publico lo que hago, justamente los links del libro, alguna novedad, artículos que saco de criptonoticias y este tipo de charla, porque esto lo voy a publicar ahí, por ejemplo. Y después mi perfil de Nostr, que estoy entrando de a poco, no es una red muy activa, y menos en español, la verdad, es como que no hay mucha gente, pero yo voy tirando ahí, como que hago un poco un espejo y voy copiando cosas ahí, y en algún momento espero que también eso agarre impulso y se use como una red social un poco más activa, porque, bueno, es más descentralizada y toda la pelota. Así que esas dos. Si me buscan, estoy con mi nombre y apellido reales, así que Perfecto, eso no es perfecto, muy sí. cypherpunk. Sí, con Noster, sí, obviamente, yo creo que a mí me encanta Noster, pero estamos en, creo que Noster hoy es como Bitcoin en el 2013, Sí. 2014. Eh, Así todo se usa mucho a nivel infraestructura, eso estuve viendo. Como no solo, o sea, fue hecho para hacer red social, pero hay muchos protocolos de Bitcoin que lo están usando, viste, para hacer transacciones, como sí, para comunicar cosas que tienen con transacciones. Así que está eso es bueno. lo que, eso es lo que me lo dijo el otro día un chico, no me acuerdo quién fue que me lo dijo, no sé si alguno de los podcasts en inglés o en español, que Noster hoy, más que usarse como social network, se está usando para construir cosas sobre Noster, que eso es lo que puede llegar a ser que se haga más masivo conforme pasa el tiempo, pero bueno, como Sí, sí. todo, despacito, orgánico, ahora
vamos a tener una chica hablando de Noster en español, así que, porque como digo, creo que el contenido siempre hay como un delay entre lo que se habla, lo que se discute en inglés y lo que se discute en español de alrededor de 3, 4 años. O sea, todo lo que se estaba discutiendo hace unos años en Bitcoin en inglés, hoy está saliendo en español. Por eso yo, que estoy de este lado y que escucho esas cosas, que vivo en esto, trato de traerlo más rápido al mundo español, así no nos atrasamos en esta carrera Sí. de Bitcoin. Así Sí, que es bueno, que son, sí, son, son problemáticas distintas. O sea, los angloparlantes tienen sus problemas y hablan de ciertas cosas, pero por darte un ejemplo chiquito, Nostr yo vi que se estaba usando de protocolo en español primero, que eran unos chicos que están, no sé si conoces el Lightning P2P Bot, que está el Telegram, que compras y vendes sí, Lightning, que es algo bien latinoamericano, porque en Estados Unidos usan todos exchanges centralizados. Decían, Telegram es demasiado centralizado, hay que hacerlo por Nostr. Entonces ya estaban haciendo protocolos para hacer P2P en Nostr. Y ahora estoy viendo laburar. que hay DEF y cosas así. Así que son esas cosas. O sea, nuestras charlas, incluso en lo que se discute en español, es más difícil todavía que llegue a inglés. Así que nosotros tenemos una ventaja ahí. Exacto. Exactamente, exactamente. Así que bueno, a ver, si ahora en la Bitcoin voy a conocer un montón de cosas, pero si tenés a alguien interesante que quiera hablar de algo o ves algún proyecto interesante, mandale un mail con mi correo y para traerlo al podcast, porque la verdad que estamos en esta titánica tarea de hacer público muchas cosas que pasan en el ecosistema Bitcoin y a veces pasan por al lado. Así que bueno, Leopoldo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, que tengas muy buenas noches allá en Buenos Aires. Y bueno, nos estamos viendo en la BitConf. Sí, absolutamente. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Fue la verdad muy interesante la charla. Además creo que fue larga, o sea, pudimos explayarnos un Sí. montón, así que me encantó. Y sí, nos estamos viendo entonces en un par de semanas. Y como te dije, me gustaría ya en un par de meses tenerte de nuevo, pero hablar 100% de tu libro una vez que me lo lea. Una vez que me lo lea Dale. quiero hablar porque me atrajo mucho. Una de las cosas que vuelvo a repetir, cuando empecé a buscar tu perfil para ver, para preparar preguntas y demás, me atrajo mucho eso de antropólogo en Bitcoin, de escribir un libro de moneda, de la evolución del dinero desde el punto de vista antropológico, y eso lo quiero, me atrae mucho, me da mucho, o sea, quiero leer tu libro como economista para ver la otra visión, porque aparte yo también me gusta mucho el tema de la historia del dinero, de la evolución del dinero, es un tema que a mí me gusta mucho y que no se estudia mucho en la universidad. Hay buenos libros, por ejemplo, Safedin lo habla Lynn Alden en Broken Money, pero ver la visión antropológica del dinero como algo fundamental de la cultura humana, porque creo que la antropología lo que estudia es la cultura, ¿no? Sí, Del ser humano. sí, sí. Ya, como como un algo fundamental en la cultura humana, me atrae mucho y lo quiero leer. Así que bueno, Leopoldo, te agradezco un montón, que tengas buenas noches y bueno, esto va a estar mañana en el canal de YouTube. Si querés buscarme en LinkedIn, yo estoy como The Bitcoin Libertarian, así Sí, creo que vi tu perfil. te etiqueto mañana en LinkedIn y lo podés compartir. Así que Dale, bueno, de nuevo, buenas noches y estamos al habla. dale, hablamos. Adiós. Y para todos los que están del otro lado, muchas gracias por estar acá. Si les gustó el episodio, denos un like, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo en nuestras redes sociales y ayúdenos a llegar a cada vez más gente a darle el mensaje de Bitcoin. Como digo siempre, compartan este episodio con la gente que quieran, compartan este episodio con la gente que odien, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas y traerlos a Bitcoin. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.